¿Alguna vez se han preguntado cuál es el verdadero precio de la dignidad de un hombre? Para algunos, no vale más que el brillo de un par de zapatos costosos o el rugido de un motor nuevo. Aquel día, bajo el sol implacable de Puebla, don Ramiro Vargas estaba a punto de descubrir que el valor de toda una vida de trabajo, de honor y de sudor sería medido de la forma más cruel e insensible. La historia que voy a contarles no es solo sobre tractores y tierras, sino sobre la fuerza silenciosa que se esconde detrás de unas manos curtidas y ropas humildes. Es la crónica de una humillación que en lugar de quebrar a un hombre, despertó a un gigante dormido. Ramiro se había levantado, como lo había hecho por más de 50 años, antes de que la primera luz besara los campos de agave. Su vida era un ritual de amor a la tierra, un diálogo silencioso con el maíz que crecía y con su viejo tractor, al que llamaba con cariño el valiente. Un compañero fiel cuyos sonidos de tos y esfuerzo eran la banda sonora de su existencia. Ese tractor era más que una máquina, era un testamento de su andar en la vida, un miembro de la familia que, ahora, daba sus últimas bocanadas. Y si una historia como esta, sobre el honor y el verdadero valor de un hombre, ya está tocando su corazón, aproveche este instante para suscribirse y dejarnos su me gusta, porque lo que está por venir la va a conmover todavía más. La insistencia para que Ramiro actuara, sin embargo, no venía de extraños, sino de su nieta, Sofía, una joven de mirada brillante y corazón entregado que veía en su abuelo la personificación misma del honor. Abuelo, el valiente ya ha trabajado demasiado. Usted merece un descanso, una máquina que no le exija tanto a su cuerpo, le decía, mientras le ayudaba a limpiarse la grasa de las manos. Fue el fallo definitivo del motor, en medio de una cosecha crucial, lo que finalmente convenció a Ramiro. El silencio repentino en el campo fue más ensordecedor que cualquier estruendo. Con el corazón apesadumbrado y los ahorros de toda una vida en el bolsillo, condujo su vieja camioneta hasta Agropotencia, la agencia de maquinaria más moderna y reluciente de la ciudad. Al entrar, se sintió un extraño en su propia tierra. Los vendedores, con sus sonrisas ensayadas, lo ignoraron, sus ojos pasándole por encima como si fuera invisible. Fue entonces que Ricardo Montemayor, el gerente, se acercó. Él no vio a un agricultor, a un pilar de su comunidad. Vio solo ropa desgastada y manos sucias. Con un desdén apenas disimulado, Ricardo miró la foto del tractor de Ramiro y soltó la frase que sellaría su destino. Señor, con todo respeto, su tractor viejo no paga ni la llanta de una de estas máquinas. Regrese cuando tenga algo de valor. El viaje de regreso a casa fue un tormento silencioso para don Ramiro. El vibrante paisaje de Puebla, que normalmente llenaba su espíritu de paz, hoy parecía una pintura sin color a través del parabrisas de su vieja camioneta. Las palabras de Ricardo Montemayor no solo resonaban en sus oídos, sino que se habían clavado en su alma como astillas de vidrio. Regrese cuando tenga algo de valor. ¿Acaso una vida entera dedicada a la tierra no tenía valor? Las manos que habían alimentado a su familia, que habían sembrado y cosechado bajo el sol y la lluvia, no representaban nada en ese mundo de metal brillante y sonrisas falsas. Sintió una profunda oleada de impotencia, una tristeza que no era por el tractor, sino por el brutal desprecio a su legado. Pensó en su difunta esposa, Elena, en cómo ella siempre le decía que su mayor riqueza era su honestidad y su palabra. Y ahora, un joven que no sabía nada del sacrificio lo había despojado de su dignidad con una sola frase. Al llegar al rancho, vio a Sofía esperándolo en el porche, con la mirada llena de una esperanza que le partió el corazón. No pudo decirle la verdad. No pudo confesarle que lo habían tratado como a un pordiosero.
No me convenció el trato, mija. Pedían demasiado. Por muy poco, murmuró, evitando sus ojos. Ella, con esa sabiduría que tienen los corazones nobles, percibió la herida detrás de la excusa, pero respetó su silencio, dándole un abrazo que valía más que 1000 palabras. Esa noche, Ramiro no durmió. Se quedó mirando sus campos desde la ventana, la tierra oscura y fértil que era su única confidente, y una llama fría y decidida comenzó a arder en su pecho. No era venganza lo que sentía, era la necesidad de impartir justicia. Pasaron varios días, y la humillación seguía latiendo como una herida fresca. La cosecha estaba en riesgo, y la impotencia de Ramiro crecía con cada hora que pasaba. Fue entonces cuando un auto elegante y oscuro, tan fuera de lugar como una joya en un campo arado, apareció en el polvoriento camino de la granja. De él descendió un hombre con un portafolio de cuero, un abogado de la Ciudad de México cuyo rostro era amable pero impenetrable. Sofía estaba en la universidad, así que Ramiro lo recibió a solas, con la desconfianza natural del hombre de campo. Lo que el abogado le reveló en la humilde sala de su casa cambiaría el curso de su destino para siempre. Hacía meses, Ramiro había vendido una parcela de tierra que consideraba inútil, una zona rocosa donde nada crecía, a un conglomerado internacional. Lo hizo para asegurar el futuro de Sofía, pensando que el modesto pago cubriría sus estudios. Sin embargo, el abogado estaba allí para informarle que esa tierra inútil contenía un yacimiento de un mineral raro, increíblemente valioso para la tecnología moderna. El contrato que firmó, asesorado por un viejo amigo del pueblo, incluía una cláusula de ganancias extraordinarias. La cifra que el abogado le mostró en un documento oficial hizo que Ramiro tuviera que sentarse. Los ceros parecían no tener fin. Era una fortuna que superaba cualquier sueño, una cantidad de dinero que podría comprar 100 agencias como agropotencia. En ese instante, Ramiro no pensó en lujos ni en una vida de descanso. La imagen que inundó su mente fue la del rostro arrogante de Ricardo Montemayor. El destino le acababa de entregar el arma más poderosa de todas, y él, un humilde campesino, ahora sabía exactamente cómo la iba a usar. El valor de un hombre no está en su ropa, y estaba a punto de demostrarlo. Con el peso de una fortuna secreta y una ofensa pública, don Ramiro sentía que su mundo se había vuelto un lugar extraño y complicado. Necesitaba un ancla, una voz sabia que lo conectara de nuevo con la tierra y con sus principios. Por eso se dirigió a la pequeña tienda de abarrotes del pueblo, el único lugar donde los problemas se hacían más pequeños al compartirse. Allí estaba su compadre, don Mateo, un hombre cuya sabiduría no venía de los libros, sino de observar la vida con paciencia. Ramiro, incapaz de revelar la verdad sobre el dinero, le habló del dolor de la humillación, de cómo se sintió borrado del mundo por un joven que mide a los hombres por el grosor de su cartera. Don Mateo, mientras limpiaba el mostrador de madera, lo escuchó sin interrumpir y luego, con la calma que dan los años, le dijo unas palabras que resonaron profundamente. Compadre, el león no se preocupa por la opinión de las ovejas. Ese muchacho es un pobre diablo, inflado de nada. Pero ten cuidado, Ramiro, no dejes que el orgullo herido te nuble el juicio, porque la ira es mala consejera y puede quemar la cosecha propia antes que la del vecino. El consejo era sabio y prudente, y una parte de Ramiro lo escuchaba, pero otra parte, la que había visto los ceros en aquel documento legal, sentía una calma gélida y una certeza absoluta. Asintió con la cabeza a su amigo, agradecido, pero por dentro, el plan maestro seguía tomando forma, pieza por pieza. Era una extraña dualidad. Para el mundo, seguía siendo el humilde campesino que era millonario. Para sí mismo, era un estratega silencioso, a punto de mover la primera ficha en el tablero de su vida. Mientras Ramiro luchaba con sus
pensamientos y el peso de su secreto, Sofía no podía sacarse de la cabeza la tristeza en los ojos de su abuelo. Sabía que había algo más, una herida mucho más profunda que un simple mal negocio. El amor y la lealtad que sentía por él la impulsaron a actuar. Si el mundo moderno le había faltado el respeto a su abuelo, ella usaría las herramientas de ese mismo mundo para encontrar respuestas. Por las noches, después de sus clases de agronomía, se sumergía en el universo digital, buscando cualquier información sobre agropotencia. En foros de agricultores y en pequeñas notas de revistas financieras, comenzó a encontrar un patrón. La empresa matriz, a pesar de su fachada de éxito, arrastraba deudas y estaba en un proceso silencioso de reestructuración. Fue entonces cuando encontró la pista clave, un reporte para inversionistas que mencionaba la venta de varias franquicias de bajo rendimiento para inyectar capital. Y allí, en una lista, estaba el nombre de la sucursal de Puebla. No era un castillo inexpugnable, era una fortaleza con los cimientos rotos. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Ricardo Montemayor sentía la soga apretarse en su cuello. Su jefe lo presionaba sin piedad por teléfono. Sus palabras eran un látigo. «Necesito ventas, Ricardo. No me importan tus excusas. Si no cumples las metas este trimestre, hay 10 como tú esperando tu puesto». Esta presión lo volvía más déspota y ciego, enfocado en cazar grandes clientes y descartando a cualquiera que no encajara en su molde de riqueza. No podía imaginar que la solución a los problemas de su jefe y la causa de su propia ruina estaban a punto de llegar de la mano del mismo anciano al que había humillado. Aquella noche, el aire en la modesta casa de los Vargas estaba cargado de secretos. Sofía observaba a su abuelo, quien miraba por la ventana hacia la oscuridad de sus tierras, perdido en un mar de pensamientos que ella no podía descifrar. Armada con el valor que solo el amor incondicional puede dar, se acercó a él con su computadora portátil en las manos. «Abuelo», dijo con voz suave para no asustarlo, «sé que lo del tractor te dolió más de lo que admites, y no te culpo. Pero he estado investigando algo que necesitas saber». Ramiro se giró lentamente, su rostro un mapa de arrugas que guardaban historias de sequías y cosechas abundantes. Sofía le mostró la pantalla, los artículos, los reportes financieros. «Agropotencia no es el imperio que aparenta ser. Están desesperados por dinero, abuelo. Están vendiendo la agencia de Puebla». Una persona normal habría reaccionado con sorpresa, quizás con una chispa de alegría maliciosa. Pero don Ramiro no. Él escuchó las palabras de su nieta y una serenidad casi sobrenatural se apoderó de su semblante. Era como si el universo mismo le estuviera confirmando que su camino era el correcto. En la mirada de Sofía no solo vio la información, sino que vio lealtad, inteligencia y una fuerza que era el eco de su propia sangre. Comprendió en ese instante que ella ya no era la niña que debía proteger, sino la socia que el destino le había enviado para la batalla que estaba por librar. Tomó las manos de su nieta y la miró a los ojos. «Gracias, Milla. Esta era la pieza que me faltaba». Y entonces le confió parte de su secreto. «La tierra que vendí, la que era de tu abuela, resultó ser más valiosa de lo que nadie imaginó. Tenemos dinero, Sofía, más que suficiente». La revelación transformó la atmósfera de la habitación. La tensión y la tristeza se disiparon como la niebla matutina, reemplazadas por una energía vibrante, la de un propósito compartido. Por primera vez, Sofía vio en su abuelo no solo al campesino sabio y honorable, sino a un estratega formidable. Y Ramiro vio en su nieta no solo a una estudiante brillante, sino a la heredera de un nuevo legado que estaban a punto de construir juntos. Se sentaron a la mesa de la cocina y sobre la simple madera comenzaron a trazar un plan. Ya no se trataba solo de
comprar un tractor o de darle una lección a un hombre arrogante. Se trataba de crear algo nuevo, una empresa que tratara a los agricultores con el respeto que merecían, que entendiera que las manos sucias de tierra son un símbolo de dignidad, no de pobreza. Sofía, con su conocimiento técnico, hablaba de planes de financiamiento justos, de apoyo a pequeños productores. Ramiro, con la sabiduría de la tierra, hablaba de honor y de palabra. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Con una firmeza que hacía temblar su voz, Ramiro tomó su viejo teléfono y llamó al abogado en la Ciudad de México. «Licenciado», dijo, su tono resonando con una autoridad recién descubierta. «Quiero que inicie las negociaciones. Presente una oferta para comprar la franquicia de Agropotencia en Puebla. Opere a través de una de sus empresas. Nadie puede saber mi nombre. Que sea una oferta que no puedan rechazar». Mientras tanto, en la brillante y fría concesionaria, Ricardo Montemayor se arreglaba la corbata frente a su reflejo, preparándose para estafar a otro cliente, completamente ajeno a que su mundo, construido sobre cimientos de soberbia, estaba a punto de ser comprado a la vista por el anciano al que había despreciado. Los días que siguieron a la llamada con el abogado se sintieron como la calma tensa que precede a una tormenta. Ramiro seguía con su rutina, sus manos en la tierra, pero su mente estaba en otro lugar, en un mundo de cifras y contratos que no entendía del todo. La confirmación llegó una mañana a través del zumbido de su humilde celular. Era un mensaje de texto del banco, una notificación tan simple para una realidad tan abrumadora. El dinero de la venta de la tierra había sido depositado. Ramiro abrió el mensaje y sus ojos, acostumbrados a medir el horizonte, apenas podían abarcar la hilera de ceros que brillaba en la pequeña pantalla. De pronto, todo se volvió real. El plan, la justicia, la lección, todo pesaba sobre él con la fuerza de una montaña. Fue entonces que la duda, como una mala hierba, comenzó a brotar en su alma. ¿Qué estaba haciendo? Él era un hombre de campo, no un empresario. Valía la pena sumergirse en el mundo de tiburones que tanto despreciaba, solo para satisfacer su orgullo herido. Las palabras de su amigo Mateo regresaron a él. La ira es mala consejera. Con el corazón hecho un nudo, entró en su recámara, abrió un viejo cajón de madera y sacó el retrato de su amada Elena, su esposa fallecida. Acarició el cristal con sus dedos callosos y le habló en un susurro. «Ay, mi vieja, ¿qué hago? Mírame ahora, con más dinero del que vimos en 1000 vidas y a punto de convertirme en lo que siempre odiamos. Dime que estoy haciendo lo correcto. Dame una señal, porque me estoy perdiendo». La señal que Ramiro buscaba no llegó como un susurro del viento ni como una luz divina. Llegó en la forma de su nieta. Salió al campo, con el alma todavía encogida por la duda, y la vio a lo lejos. Sofía no estaba esperando a que un milagro arreglara sus problemas. Estaba cubierta de grasa de pies a cabeza, con el cabello recogido y una determinación feroz en el rostro, luchando con las entrañas del viejo, el valiente. Con herramientas en mano y un manual abierto sobre el motor, estaba intentando resucitar al viejo tractor, poniendo todo su empeño y su conocimiento en esa tarea casi imposible. Verla así, sudando bajo el sol, peleando con sus propias manos por el legado de su familia, fue como un relámpago que disipó todas las sombras en la mente de Ramiro. En ese instante comprendió que su lucha ya no era por su propio orgullo herido, era por ella. Era para construir un futuro donde el valor de Sofía, su inteligencia y su trabajo nunca fueran insultados ni menospreciados por nadie. Era para que ella pudiera dirigir un negocio basado en el respeto, no en la soberbia. Su motivación cambió de la revancha personal a la construcción de un legado. Con pasos firmes y el corazón lleno de una nueva certeza,
regresó a la casa, tomó el teléfono y llamó al abogado una vez más. Su voz ya no era la de un campesino dudoso, sino la de un patriarca dando una orden. Proceda, licenciado. Compre esa concesionaria. Es hora de que el valor de la tierra regrese a las manos de quienes la trabajan. En las oficinas de cristal de Agropotencia, la atmósfera era tan pesada como el aire antes de una tormenta. Ricardo Montemayor sentía el fracaso respirándole en la nuca. Las metas de ventas eran una broma cruel, y la presión de sus superiores se había convertido en un zumbido constante de amenazas y decepción. Estaba revisando por 10ª vez los deprimentes números del mes cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo. Era su jefe, pero su voz, usualmente un látigo de críticas, sonaba extrañamente eufórica. Un misterioso grupo inversor, una firma fantasma de la Ciudad de México, había hecho una oferta para comprar la franquicia. Y no era cualquier oferta. Era una propuesta generosa, rápida, sin condiciones y muy por encima del valor de mercado. Era, en pocas palabras, un milagro. Para Ricardo, esa llamada no fue sobre negocios, fue sobre salvación. En su mente ya podía ver el jugoso bono de comisión, el apretón de manos de su jefe, la admiración envidiosa de sus colegas. Su ego, momentáneamente herido por los malos resultados, se infló como un globo. Se levantó de su silla, se pavoneó por la sala de ventas y anunció la noticia a sus empleados con la arrogancia de un conquistador. «Ven, muchachos, así es como se mueve el verdadero dinero. Mientras ustedes se preocupan por vender una refacción, yo atraigo a los titanes». Un inversionista anónimo, de los que no tienen tiempo que perder, vio el potencial que yo he construido aquí y decidió comprarlo todo. Se sirvió un café, ciego a la ironía, celebrando su supuesto triunfo, sin la más mínima idea de que el titán anónimo era el mismo anciano de manos sucias al que había humillado y cuya memoria ya había descartado como una molestia insignificante. Lejos del frío y estéril mundo de Ricardo, el calor del hogar de los Vargas se había convertido en una sala de guerra y de sueños. Sobre la mesa de la cocina, donde tantas veces habían compartido el pan, Ramiro y Sofía ahora compartían un plan que podría cambiar el futuro de la agricultura en la región. Con la confirmación del abogado de que la oferta había sido aceptada con entusiasmo, Ramiro finalmente le reveló a su nieta la totalidad de su visión. «No se trata de ser el dueño de esa tienda, Sofía. Cualquiera con dinero puede ser dueño de algo», le dijo, su voz resonando con una profunda convicción. «Se trata de transformarla. Quiero que sea un lugar donde un campesino entre con la frente en alto, sin importar cómo vista. Quiero precios justos, apoyo real, palabra de honor. Y para eso necesito más que mi dinero. Necesito tu corazón y tu inteligencia. Quiero que tú la dirijas». Sofía sintió un vértigo, una mezcla de asombro y una abrumadora sensación de responsabilidad. Pero el miedo duró solo un instante, reemplazado por una oleada de emoción. Todo lo que había estudiado, todas sus ideas sobre agronomía sostenible y desarrollo comunitario, de repente tenía un lugar para florecer. Abrió sus cuadernos y con una pasión que iluminaba sus ojos, comenzó a bosquejar el nuevo modelo de negocio. Fue ella quien propuso el nombre, una frase que encapsulaba perfectamente el sueño de su abuelo. «Se llamará Terra y Legado», dijo. Y en ese momento, mientras Ricardo Montemayor celebraba la venta de un negocio, Ramiro y Sofía celebraban el nacimiento de un propósito. Los preparativos para la transferencia de la propiedad avanzaban con la precisión de un mecanismo de relojería. Los abogados intercambiaban documentos, las cifras se verificaban, y el día de la firma final se acercaba, prometiendo el amanecer de una nueva era para la familia Vargas. En la granja, el aire estaba cargado de una anticipación casi eléctrica.
Sofía y Ramiro pasaban las noches puliendo su nuevo plan de negocios, un manifiesto de respeto por el agricultor que pronto reemplazaría la fría filosofía de agropotencia. Había una sensación de victoria inminente, de justicia poética al alcance de la mano. Sin embargo, el destino es un narrador caprichoso, y justo cuando la calma parecía reinar, sonó el teléfono. Era el abogado, y su voz, por primera vez, carecía de su habitual confianza. «Don Ramiro, tenemos un problema», dijo, y el corazón del anciano se detuvo por un instante. El dueño de la matriz, el señor Elizondo, ha puesto una condición de último minuto. No firmará nada hasta conocer en persona al comprador principal. Quiere un apretón de manos, mirar al hombre a los ojos. Se niega a venderle su legado a un completo fantasma. La noticia cayó como una helada en plena primavera. El anonimato era el pilar de todo el plan. La idea de Ramiro era revelarse en sus propios términos, como el nuevo dueño, no como un suplicante pidiendo permiso. De repente, el miedo, aquel sentimiento helado que había probado en la concesionaria, regresó con una fuerza devastadora. Se sintió desnudo, expuesto. La imagen de sí mismo, con sus ropas de trabajo y sus manos de campesino, frente a un magnate corporativo, lo llenó de pavor. «¿Y si se ríen de mí, Sofía?», le confesó a su nieta, su voz un murmullo frágil. «Tal vez he ido demasiado lejos. Este no es mi mundo». Sofía vio en los ojos de su abuelo el fantasma de la humillación, la duda que amenazaba con derrumbar todo lo que habían construido, pero ella ya no era solo la nieta preocupada, era la directora general de Terra y Legado, y no iba a permitir que el miedo ganara la primera batalla. Se paró frente a él, tomó sus manos ásperas entre las suyas y lo miró con una intensidad que era el reflejo del propio fuego de Ramiro. «Abuelo, escúchame», le dijo con firmeza y cariño. «¿De qué tienes miedo? ¿De que vean al hombre que eres? El hombre que me enseñó que el valor no está en la corbata, sino en la palabra. El que me enseñó que la tierra le da su verdadera riqueza solo a quien la respeta. Este no es un riesgo, abuelo, es tu primera victoria. Es la oportunidad de demostrarles que un hombre como tú, un hombre de verdad, puede construir un imperio más sólido que el de ellos, porque está cimentado en el honor». Sus palabras eran un bálsamo y una chispa. Ramiro sintió cómo el calor de la convicción de su nieta disolvía el hielo de su miedo. Ella tenía razón. Esconderse era una forma de admitir que sentía vergüenza de ser quien era, y él no sentía vergüenza, sentía orgullo. Se enderezó y la fragilidad de su voz desapareció, reemplazada por el acero de su determinación. «Prepara tus cosas, mija. Iremos a esa reunión juntos. Y no me pondré un traje. Iré como lo que soy, como lo que siempre he sido y siempre seré, un agricultor de Puebla». El día de la firma llegó, envuelto en el aire frío y corporativo de la Ciudad de México. La sala de juntas era un santuario de poder y riqueza, con una mesa de caoba tan pulida que reflejaba los rostros ansiosos como un lago oscuro. Ricardo Montemayor estaba allí, impecable en su traje más caro, con el corazón latiéndole en la garganta. Esta era su oportunidad de oro para impresionar al misterioso comprador y consolidar su futuro. Repasaba mentalmente su discurso, lleno de cifras infladas y logros exagerados, listo para seducir al nuevo dueño con su supuesta visión de negocios. El propietario de la matriz, el señor Elizondo, un hombre mayor de semblante, serio, presidía la cabecera de la mesa observándolo todo con ojos que habían visto a muchos como Ricardo ir y venir. La puerta finalmente se abrió y la secretaria anunció: «El señor Vargas y su socia han llegado». Ricardo se puso de pie de un salto, una sonrisa plástica y ensayada en su rostro. Pero la sonrisa se congeló
Se quebró y se desmoronó en una máscara de puro shock. Por esa puerta no entró un magnate con zapatos italianos, sino el anciano agricultor al que había humillado. Don Ramiro Vargas caminaba con paso firme, vestido con su ropa de campo, limpia y planchada, pero inconfundiblemente la ropa de un hombre que vive de la tierra. A su lado, con la barbilla en alto, estaba Sofía, su presencia irradiando una calma y confianza que desarmaban. El mundo de Ricardo se inclinó sobre su eje. El aire se volvió espeso, imposible de respirar, mientras su cerebro luchaba por procesar la escena surrealista. El fantasma inversionista, el titán de los negocios, era el viejo del tractor, oxidado. Un silencio denso y pesado llenó la sala. Los ojos de todos estaban fijos en Ramiro, quien simplemente los sostuvo con una serenidad que era más intimidante que cualquier grito. Fue el abogado quien rompió el hechizo. Con una formalidad impecable, se aclaró la garganta y dijo: «Señor Elizondo, Ricardo, les presento a don Ramiro Vargas, el inversionista principal, y a partir de hoy, el nuevo y único propietario de la concesionaria de Puebla y sus activos». Cada palabra fue un martillazo sobre la tumba de la arrogancia de Ricardo. Pálido como un fantasma, dio un paso adelante tartamudeando, las palabras de disculpa atropellándose en su boca en un patético intento de salvarse. «Don Ramiro, yo no tenía idea. Señor, por favor, si me permite explicarle, fue un malentendido». Ramiro levantó una mano no con ira, sino con una autoridad absoluta que silenció a Ricardo al instante. Lo miró directamente a los ojos, no con odio, sino con una profunda y aleccionadora decepción, y dijo con voz clara y tranquila la frase que Ricardo recordaría por el resto de sus días: «No vine aquí por venganza, muchacho. La venganza es un lujo para los que tienen tiempo que perder». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara, y luego se dirigió a todos en la sala. «Vine para asegurar que ningún hombre o mujer que se gana la vida honradamente en la tierra vuelva a ser juzgado por la suciedad en sus manos. El valor de un hombre no está en su ropa, está en su palabra. Y mi palabra es que esto, a partir de hoy, va a cambiar». En la gélida sala de juntas, el silencio era tan espeso que se podía cortar. El señor Elizondo, el antiguo dueño, miró a Ramiro, luego al humillado Ricardo, y una sonrisa de genuino respeto se dibujó en su rostro. Se levantó y le extendió la mano a Ramiro, un gesto que sellaba no solo un negocio, sino el traspaso de un legado a manos más dignas. Todos los ojos se volvieron entonces hacia Ricardo, quien permanecía de pie, pálido y tembloroso, esperando el golpe final, la humillante frase «Estás despedido». Pero Ramiro Vargas no era un hombre de venganzas fáciles. Se acercó a Ricardo, cuya mirada no se atrevía a levantarse del suelo, y habló con una voz tan serena que resultaba aún más impactante. «No vas a perder tu empleo, Ricardo», dijo, y el joven levantó la vista, confundido. «Vas a aprender a merecerlo. A partir de mañana tomarás una licencia de 1 mes de la concesionaria. Durante ese mes vivirás y trabajarás en mi granja. Te levantarás antes que el sol y te acostarás cuando el trabajo esté hecho. Tu sueldo será el de un jornalero y tus manos aprenderán el lenguaje de la tierra». Ramiro hizo una pausa y luego asestó el golpe de gracia, cerrando el círculo de su humillación. «Tu primera tarea será ayudarme a arreglar un viejo tractor. Se llama El Valiente. Según tus cálculos, no valía ni el precio de una llanta. Vamos a ver si tu opinión cambia cuando tus manos estén cubiertas de su grasa». Ricardo se quedó sin palabras, una batalla librándose en su interior entre su orgullo destrozado y la aplastante realidad de que no tenía otra opción. Asintió en silencio, derrotado, aceptando la sentencia que era a la vez castigo y la única oportunidad de redención. Los meses que siguieron no fueron solo meses, fueron la primera estación de una nueva era en Puebla.
La concesionaria Agropotencia desapareció y en su lugar nació Terra y Legado. El cambio fue mucho más que un nuevo letrero. Bajo la dirección de Sofía, el frío y estéril salón de ventas se transformó en un centro comunitario para los agricultores. El olor a café recién hecho reemplazó al de los aromatizantes artificiales, y las conversaciones honestas sustituyeron a las tácticas de venta agresivas. Sofía, con su energía y su brillantez, implementó programas de financiamiento justo, talleres de capacitación en nuevas tecnologías y, sobre todo, una política de puertas abiertas. La noticia corrió como pólvora por la región. Los Vargas no solo vendían máquinas, sino que ofrecían respeto y apoyo. El negocio floreció, no porque vendieran más barato, sino porque habían ganado el activo más valioso de todos, la confianza de la gente. Don Ramiro, aunque era el dueño, rara vez se sentaba en la oficina del gerente. Prefería estar en la entrada, saludando a viejos amigos, su sola presencia, un sello de garantía de la nueva filosofía. Pero su verdadero trono seguía estando en el campo, ahora a bordo de un tractor nuevo y reluciente, el mejor del mercado, que manejaba con la misma humildad y cariño con que una vez trató a su viejo Valiente, demostrando que la modernidad y la tradición podían de hecho arar el mismo surco. Aquel mes en la granja fue, para Ricardo Montemayor, un viaje al infierno y de regreso. Los primeros días fueron una tortura física y espiritual. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de un bolígrafo de lujo, se llenaron de ampollas que sangraban. Sus músculos, atrofiados por una vida sedentaria, gritaban en agonía con cada asadón que levantaba y cada costal que cargaba. El sol de Puebla, que antes veía a través de ventanas polarizadas, ahora castigaba su piel sin piedad. Por las noches, caía en su catre, no solo exhausto, sino consumido por la humillación y el resentimiento. Intentó resistir con una soberbia silenciosa, pero la tierra es una maestra paciente e implacable. Fue una tarde, mientras luchaba y fracasaba en reparar una bomba de agua, cubierto de lodo y frustración, que finalmente se rompió. Lanzó una llave inglesa con rabia y se desplomó vencido. Don Ramiro, que lo había observado en silencio desde la distancia, se acercó, le ofreció su propia botella de agua y se sentó a su lado. No le dio un sermón, simplemente le contó cómo su propio padre le había enseñado esa misma tarea y cómo él también había fallado docenas de veces. Ese simple acto de empatía, de humanidad por parte del hombre al que había despreciado, fue lo que finalmente demolió la armadura de Ricardo. A partir de ese día dejó de luchar y empezó a escuchar. Aprendió a sentir la tierra, a predecir la lluvia, y junto a Ramiro, en un acto de redención simbólica, logró que el motor de El Valiente volviera a toser y a vivir. Cuando el mes terminó, el hombre que regresó a Terra y Legado ya no era Ricardo Montemayor, el gerente. Era simplemente Ricardo. Estaba más delgado, más fuerte, y el sol había dejado una marca permanente en su piel. Pero el cambio más profundo estaba en su mirada. La arrogancia había sido reemplazada por una calma y una humildad que ninguno de sus antiguos colegas reconoció. Se presentó ante Sofía no con la sumisión de un empleado derrotado, sino con el respeto de un hombre que había encontrado su verdadero valor. Su prueba final llegó una semana después. Un joven agricultor, nervioso y con ropas visiblemente gastadas, entró a la concesionaria, mirando las enormes máquinas con una mezcla de anhelo y miedo. Era el reflejo exacto de don Ramiro aquel fatídico día. Antes de que nadie pudiera ignorarlo, Ricardo se le acercó. «Buenos días», dijo con una sonrisa genuina. «¿En qué podemos ayudarle? Cuénteme sobre su tierra». Escuchó con paciencia, asintiendo, haciendo preguntas, tratándolo como el cliente más importante del mundo. Luego
lo llevó a un tractor más pequeño y asequible y con una dedicación que conmovía, le explicó cada palanca, cada función, con el lenguaje sencillo y honesto de quien ahora entendía el valor del en trabajo. Desde la oficina, sin ser vistos, Ramiro y Sofía observaban la escena. Una mirada de orgullo y emoción pasó entre ellos. Su legado estaba a salvo. La lección había sido enseñada, no con la amargura de la venganza, sino con la sabiduría de la tierra. Porque al final, la verdadera cosecha de un hombre no es lo que acumula, sino la dignidad que siembra en los demás. Y si esta historia ha sembrado algo en su corazón, no olvide suscribirse y dejarnos un me gusta para que podamos seguir compartiendo relatos donde el bien, tarde o temprano, siempre florece.